Para nosotros, pues, ver el contenido de estos sermones que dieron estos apóstoles, pero también que están como inspiración divina en la palabra, porque de ellos podemos aprender mucho. ¿Okay? Y le dedicamos prácticamente una hora al tema tan profundo y a veces muy controversial entre el entender la soberanía de Dios, también con la responsabilidad del hombre, que ninguno se puede quitar. O sea que lo que estábamos era presentando realmente cómo opera Dios como rey y cómo también opera como juez, siendo soberano en ambas cosas. ¿Okay? O sea que el mensaje de la Biblia, y esto es una cosa que ratifica Pedro en este mensaje, es que como rey, Dios controla de acuerdo a su eterno decreto, right? Y inclusive las cosas que suceden con los hombres, yo no me estoy refiriendo a que Él no reconozca la voluntad del hombre. Dios sí reconoce la voluntad del hombre y el hombre la ejerce. Por tanto, el hombre viene a ser responsable por sus acciones y va a dar cuenta a Dios de sí y tiene que presentarse a juicio. ¿Okay? Por esas son las dos ideas que le dedicamos una hora. Espero que hayamos salido con claridad. ¿Okay? Una de las cosas que establecíamos es que hay peligros cuando uno no reconoce una de las dos posiciones. Cuando uno no reconoce la soberanía e ignora la responsabilidad del hombre, o sea, como si el hombre no tuviera voluntad, y no es cierto, el hombre tiene voluntad. Y por otro lado, cuando se enfoca tanto en el humanismo y en la voluntad del hombre, que uno se desliga de la soberanía de Dios, ¿okay? Lo cual es suprema. ¿Okay? Y estas dos ideas las encontramos en este capítulo 3 de Hechos, que es donde nos encontramos. Entonces queda claro, y este es uno de los aspectos doctrinales que nosotros profesamos en esta iglesia, de que Dios es soberano y que el hombre es responsable. ¿Okay? Que no estamos ni quitándole a uno ni poniéndole al otro. ¿Okay? Que hay que mantener esas dos ideas en un balance, aunque no se puedan reconciliar. ¿Okay? Pero me refiero en nuestra mente finita, porque son perfectamente reconciliables para Dios. Es nuestra mente finita la que no las puede reconciliar, pero están ahí, Dios soberano y el hombre responsable. ¿Okay? Esa es la idea que aquí en los versículos 12, como diciendo, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diere un homicida, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y ahí nos quedamos en la clase. Él comienza a presentar ahora aquí de nuevo el Evangelio, ¿okay? Mencionando primeramente la muerte de Jesucristo. Mire cómo lo pone. Yo no sé si, me imagino que en su Biblia autor está en mayúscula. ¿Sí? ¿Vieron? Porque cuando dice aquí autor de la vida, aquí se está mencionando a Jesucristo como el gran yo soy. ¿Okay? No dice literalmente yo soy, pero es el significado del nombre yo soy. Es el que da existencia. De él viene la vida, no solamente la vida biológica, pero también la vida espiritual. Por eso es el autor de la vida. Nosotros sabemos que nadie puede decidir venir al mundo así por así. Claramente, biológicamente, o sea, lo que es biológicamente, como el salmista dice, me formaste en el vientre de mi madre.
Se está reconociendo a Dios como autor de la vida biológica. Y luego Jesús a Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo. Y esto es del Espíritu Santo. O sea, no solamente Jesucristo es el autor de la vida biológica, pero es el autor de la vida espiritual. Por eso Colosenses él lo presenta como la imagen del Dios invisible, que todo fue creado para Él, por medio de Él y por Él. Entonces esta idea está mencionando la deidad de Jesucristo. Fíjense cómo Pedro está hablándole a una audiencia que tenían conceptos equívocos de la persona de Jesucristo. Y entonces él le tiene que aclarar todas estas cosas. Fíjense, él no le dice simplemente, mataste a Jesucristo o mataste a Jesús. Él le dice, mataste al autor de la vida. Se está poniendo de evidencia que él era el gran yo soy, con que Dios se dio a conocer al pueblo de Israel. Obviamente le menciona no solamente que mataste al autor de la vida, sino la resurrección de los muertos, lo cual nosotros sabemos que es punto esencial de nuestra fe y del Evangelio. ¿Okay? Ahora el 16 está mencionando aquí el recurso del milagro. Dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, Pedro, obviamente en el Evangelio está implicada la fe. Dice, todo aquel que en él cree, ¿okay? No es por obra, es por medio de la fe. Que una fe que obviamente recibimos también, como es autor de la vida espiritual, recibimos como don del cielo, pero se requiere fe de parte del hombre y se necesita que el hombre ejerza esta fe, y por esa fe fue que este cojo recibe el don de sanidad. Ahora, dice el 17, mas ahora, hermanos, que sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Le está diciendo aquí una gran verdad. Piense por un momento en el pueblo de Israel, en los judíos. Okay. Para que ustedes participen un poquito, ¿cuáles eran las opiniones que había en el pueblo de Israel o en los judíos con relación al Mesías? ¿Qué es lo que ellos creían del Mesías? Un libertador. Muy bien. A ver, hermana. Que iba a reinar en la tierra. A ver. Un profeta. Ustedes después van a ver que ellos esperaban dos realmente, un profeta y un Mesías, lo cual es un oficio, estos dos oficios los une Jesucristo, pero en la mentalidad del pueblo de Israel estaba esperar un profeta y esperar un Mesías, un libertador. ¿Okay? Pero otro concepto, hermano. Yo creo que cuando ellos esperaban el Mesías, ellos también esperaban que ese Mesías iba a inaugurar el reino milenario, o lo que ellos entendían como una eternidad, o un reino en paz. Un reino en paz. Ellos, como dice, vivir aquí en la tierra en paz. Pues, como lo que tú estás hablando en el aspecto de la mente del judío, que tenía la idea de la promesa a Abraham, del territorio que ocupaba aquella promesa, aún no había sido de ellos, porque se cuenta que se recuerdan, si usted traza la historia, y es una de las cosas que hemos dado bastante en esta clase, cómo Palestina prácticamente ha estado siendo poseída por gobiernos gentiles casi todo el tiempo. O sea, no se había alcanzado esa promesa que ellos consideraban literal de Abraham, que iban a tener un territorio, iban a gobernar en paz. Esa es la idea del reino que ellos tenían. Todo era una mentalidad política. Esa era la mentalidad que había en el pueblo judío. No estaban hablando en esferas espirituales, como nosotros podemos concebir el reino de los cielos, sino en esferas políticas. ¿Alguna otra opinión acerca de cuál era el concepto del pueblo de Israel hacia el Mesías? A ver. Sí, iba a ser un enviado de Dios. A ver. Que esperaban que venga como un rey poderoso a caballo y eso, a liberarlos de los romanos. Jesús vino bien diferente.
Ustedes se recuerdan lo que ocurrió cuando la alimentación de los miles, que inmediatamente que Jesús milagrosamente proveyó alimento para todos, ¿qué quisieron hacer con él? Hacerle rey. ¿Okay? Entonces, prácticamente, como dice Pedro aquí, él les dice, esto era una ignorancia. Ustedes vivían bajo una ignorancia en su concepto del Mesías. ¿Okay? Por eso le dice, más ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Okay? No está diciendo ustedes mataron a Jesús porque tenían mentes criminales o porque eran unos asesinos, sino por el falso concepto que tenían del Mesías y sobre todo el temor que ellos tenían de Dios, porque el pueblo judío tenía temor y reverencia ante Dios. Entonces, que viniera cualquiera a decir, yo soy el Hijo de Dios, ellos lo consideraron blasfemia. Que esto es una de las cosas que algunas de las sectas que niegan la divinidad de Cristo en estos días deberían de considerar, que fue prácticamente la razón que llevó a los judíos a matar a Jesucristo, fue considerarlo blasfemo, usurpador, o sea, queriéndose hacer pasar por Dios. Esa fue la razón que los llevó a matar a Jesucristo. Y esto deberían de considerarlo muchas de las sectas que niegan la divinidad de Cristo. ¿Okay? Pero lo hacían, hermano, por celo, por ignorancia. Mira, tenemos un tremendo ejemplo en Pablo. Pablo era un celoso de Dios y por celo persiguió a la iglesia y le daba muerte a los cristianos. ¿Okay? Por celo. Pero era un celo ignorante. No era que lo hacían por esa maldad. Y Pedro se los dice aquí, ¿okay? Que había sido por ignorancia. Pablo, en su mensaje en Atenas, también dice en Hechos 17:30, que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Y es lo que Pedro les estaba diciendo aquí. Primero, les presenta a Jesucristo, el autor de la vida, a quien ellos habían dado muerte, pero les dice, es algo fuerte lo que él estaba acusando, lo estaba acusando de algo muy fuerte. O sea, les dijo prácticamente, ustedes han matado al Mesías, al Hijo de Dios, pero lo han hecho por ignorancia. ¿Por qué? Porque ahora el propósito de Pedro era seguirles revelando más acerca de Cristo para que ellos llegaran a un entendimiento y a la fe en el Señor. Hermanos, fíjense cómo dice el versículo siguiente. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas. ¿Qué vuelve a mencionar ahí? ¿No solo vuelve a mencionar los decretos de Dios? Él ha cumplido lo que él había profetizado, que su Cristo había de padecer, o sea que su enviado había de padecer. Ahora les dice el 9, así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Les exhorta aquí Pedro a dos cosas. O sea, después de hacerles esta aclaración y decirle, ustedes han obrado por ignorancia, les promete dos cosas, perdón de pecados. O sea, iban a ser borrados, quitados de la lista todos los pecados que ellos habían cometido, inclusive dar muerte al Hijo de Dios. ¿Okay? Y les promete también que iban a venir tiempos de refrigerio. Más bien para referirse a un refrigerio espiritual, porque esto podía llenar de carga los corazones de ellos. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos permitimos ser martirizados por el pasado. Quizás el pasado que hayamos tenido, nosotros mismos nos permitimos o que nos martiricen o martirizarnos nosotros mismos con las cosas que se hicieron en el pasado. Haya sido cosas, idolatrías, cosas inmorales, cosas que nosotros que se hicieron en el pasado, muchas veces las traemos todavía con nosotros y nos martiriza la mente. No hemos recibido ese refrigerio. La idea es, imagínense estar trabajando bajo el sol al mismo mediodía, que de buenas a primeras usted se tome un descanso debajo de un árbol y se tome una limonada bien fría.
¿Okay? Qué refrescante, qué gratificante es para el cuerpo en ese momento el estar bajo sombra y el tomar algo fresco. Bueno, la mente cargada, el martirio que puede causar el pecado en nosotros, al arrepentirse uno, iban a venir esos tiempos, ya tiempos de descanso, de decir, estoy limpio, mis pecados han sido borrados, ya no tengo por qué vivir ese pasado. Todo eso viene a la mente del creyente y le da alivio y le da paz. ¿Okay? ¿De qué tenían que arrepentirse? Obviamente, por lo menos el judío, de dos cosas muy importantes tenían que arrepentirse. Número uno, de los pecados. Todo ser humano tiene que arrepentirse de sus pecados. Y número dos, del veredicto respecto a Cristo. O sea, de lo que ellos opinaban acerca de Él. Eso tenía que cambiar. O sea, ellos tenían que aceptarle. Estas son cosas importantes, como Dios, como Señor, como Salvador. Entonces esto implica aceptarle como el enviado, el Mesías que ellos habían esperado por tanto tiempo. Ahora, hermanos, ¿cuántas cosas nosotros hicimos por ignorancia, verdad? ¿No es cierto? Quizás siguiendo religiones equivocadas. Muchos de nosotros nacimos en el Evangelio. ¿Cuántos nacieron en el Evangelio aquí? ¿Ok? Poquitas manos. Quiere decir que ¿cuántos tuvieron que hacer un cambio de religión? Wow. La mayoría. Antes de que Cristo viniera a sus vidas, ¿cuántas cosas hicieron por ignorancia? ¿Verdad? ¿Cuántas a veces cuántas supersticiones creyeron? ¿Verdad? Fíjate, ¿cuántas cosas se hicieron por aquella ignorancia? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sí? Estaba ayer acordándome con mi hija, con el nuevo baby, que le decía a mi hija que ignorante es uno de ver así cosas que van arrastrando los papás. El baby se ríe, eso es normal, pero a uno le enseñaron que se ríe porque ve angelitos. Yo le decía a mi hija y nos reíamos. Ella está riéndose porque ve angelitos. ¿Cuáles angelitos? No. Es normal de él. Claro. Muchas supersticiones, muchas cosas que nosotros estábamos involucrados. Y ahora, hermano, por ejemplo, los tiempos de refrigerio vienen porque a veces en nuestras clases, en nuestras conversaciones, muchas veces, obviamente hay que hablar de esos tiempos de tiniebla y señalar hábitos y costumbres que no eran buenas. Ok, ¿qué causa eso en mí? Tiene que causarme vergüenza, tiene que causarme pena ahora que estoy en Cristo. Yo tengo que verlo como tiempos de ignorancia. Eso es lo que la palabra del Señor me está diciendo. Yo viví eso porque eso fue lo que a mí me enseñaron, a mí me criaron. Eso fue lo único que yo tenía, lo único que yo sabía y por tanto actuaba de esa manera. Por eso muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando inclusive vamos a predicar el Evangelio. No seamos personas ofensivas o personas que inclusive se burlan de personas que están bajo ignorancia. Nosotros no tenemos por qué estarnos burlando o creyéndonos más o mejores porque estamos en la verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros hemos venido a la verdad del Evangelio porque la gracia de Dios así lo ha querido. Ha sido Dios el que me quitó la venda de los ojos. Ha sido Dios que me ha puesto en un camino correcto, en un conocimiento verdadero. Si no, de no haber sido por Dios, y perdón hermano, pero la Biblia está llena de que Dios a muchos los mantiene en ceguera espiritual. ¿Ok? Llena de esos versículos. Quiere decir que si Dios no hubiera tenido misericordia de mí, todavía yo estuviera en esa ceguera espiritual, en esa ignorancia, creyendo todas esas supersticiones, practicando idolatría o en una vida inmoral. Yo estuviera todavía en eso si Dios no me hubiera iluminado los ojos. Entonces, obviamente, me ayuda a mí a contemplar dos cosas aquí. ¿Okay? Primeramente, a estar agradecido al Señor que lo que soy es por su gracia. Número uno, eso tiene que ser en primer lugar en el corazón de todos nosotros. Que lo que yo soy, inclusive ahora lo que sé,
Y si el Señor me ha corregido mis pasos, ha sido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo que ha obrado en nosotros. Segundo, quiere decir que no tengo por qué ahora sentirme mal, ahora que estoy en el conocimiento de la verdad, porque haya vivido en ignorancia, sino con mucho agradecimiento a Dios, ¿okay? de ver de dónde nos sacó, pero tampoco permitir que yo viva en un continuo martirio, viviendo mi pasado. No podemos permitirnos eso. Tampoco tenemos por qué permitir que las personas nos martiricen de esa manera. Pero lo más importante de todo, mientras más revelación, más responsabilidad. Porque ese es el tema que está implícito aquí en el mensaje, soberanía con responsabilidad del hombre. Quiere decir que yo ahora tengo que caminar con más cuidado. Medir bien lo que yo hago, lo que yo hablo, todo lo que yo hago, porque ahora ya no estoy bajo ignorancia, ¿ves? Hubo un tiempo que yo estaba así bajo ignorancia y Dios, claramente lo dice Pablo en Hechos 17:30, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Fíjese, pasar por alto significa total misericordia de parte de Dios, ¿okay? Porque lo que merecemos es juicio y castigo. El pasar por alto es porque tenemos a Cristo, no es porque Dios se haga el de la vista gorda y te diga, ese no le voy a tomar en cuenta los pecados. No, la cobertura que tenemos en Cristo y por Cristo Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero ya no vivimos por ignorancia. Ahora sí ya tenemos la luz en nuestros ojos, la guianza del Espíritu Santo, la verdad de las Escrituras. Tenemos mucho ahora adelante, por la cual ahora sí soy responsable ante Dios de vivir de acuerdo a la luz de las Escrituras. ¿Entiendes? Y aún así, aún en estos tiempos, en medio de nuestra imperfección, vamos a seguir siendo ignorantes de muchas cosas, hermanos, pero el Señor es fiel en ir trayendo a nuestra conciencia con claridad las cosas que hacemos mal hechas y las cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Por eso es que después de Pedro hablarles de Jesús, decirle, esto lo hicieron por ignorancia, decirle que todo esto, lo que es la muerte de Cristo, estaba decretado por Dios, sí les dice a ellos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Okay? Para que vengan, dice, de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. Dice el 20, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Pero ya no que Cristo haya venido ya. Ya Cristo había venido. Pero ¿por qué se le habla de esa manera? Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Yo pienso que en esta pequeña frase hay algo de individualidad, en que a pesar de que Él estaba hablando a una multitud, ya Cristo había nacido, Cristo había muerto, resucitado y se había ido. ¿Okay? Pero Él les habla así en presente y Él envíe a Jesucristo, les dice que de manera muy individual ellos tenían que venir a un conocimiento personal de Cristo. Aquí no se está hablando como nación. Ya no es una respuesta nacional del pueblo de Israel de aceptar a Cristo como Mesías, sino estamos hablando ya de un ámbito individual y personal, porque al Mesías se le acepta ahora en ámbitos espirituales y perteneciendo a un reino espiritual. ¿Okay? Nosotros sabemos que Cristo vendrá, como estaba hablando el hermano, en el milenio, y va a establecer su reino teocrático en la tierra, entre las naciones. Y estamos hablando políticamente. Cristo va a gobernar los asuntos de la tierra políticamente, pero eso no ha llegado. Todavía eso está por venir. El reino de los cielos ahora es espiritual en nuestros corazones. Y por eso Él dice, y Él envíe a Jesucristo. O sea, se los envíe a una manera espiritual. Fíjense que aquí obviamente está hablando de una manera ya de la soberanía de Dios sobre cada individuo en particular, que en aquel momento estaba escuchando el discurso
de Pedro. ¿Loida? Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso, puesto que usa la palabra Jesucristo. Y la Biblia dice un solo Dios hay, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que es el que nos va a mediar entre Dios. Ya una vez que venga estamos hablando de que ya no es mediador. El mediador es en el momento que muere en la cruz por nosotros. Por eso habla de la salvación individual en ese versículo. Exacto. Porque detalla la palabra Jesucristo. Exactamente, es una manera de recibirlo, que Dios lo envíe de una manera individual a los oyentes, o sea, para quitar el hecho de que se piense que esto es nacional. La salvación, hermano, ni es paquete familiar, ni es para una nación y para otras no. Desde que Cristo vino, ¿ok?, la persona tiene que arrepentirse y convertirse de una manera muy personal, y Dios envía a Jesucristo al corazón de esa persona. ¿Okay? Yo he escuchado varios sermones y se dan a una mala interpretación en relación a lo que usted dice, que no es paquete familiar. No. Sino que entonces aquel dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. No es así, es personal. Pero ese punto no se aclara. Eso es lo importante. Aparte de eso, que lo que usted dice es bien importante, hermano, porque es inclusive evidencia. Todos nosotros tenemos por evidencia, porque todos nosotros tenemos parientes que no están convertidos. Todos. Eso no es un paquete familiar. Lo que estaba hablando aquí, hermano, es el hecho de que cuando entra el evangelio por medio de una persona, entra la influencia de ese evangelio al hogar y a la casa. Pero obviamente la respuesta tiene que ser muy individual, y obviamente la respuesta va a ser según la voluntad de Dios para con cada persona dentro de ese núcleo familiar. Pero entra el evangelio, hay evidencia y influencia del evangelio por la cual sabemos que las personas se salvan. Pero esto es, hermano, una respuesta muy personal. Dice el 21, le sigue hablando a los judíos, dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Que era importante, o sea, él está hablando aquí ya de una nota escatológica, está hablando de a que el cielo reciba no solamente su ascensión, que ya había ocurrido, pero el ministerio sumo sacerdotal que Cristo está ejerciendo ahora, y como decía Loida, intercediendo por su pueblo. Que eso es algo que en este momento lo estamos viviendo, hasta que sean restauradas todas las cosas. Esta es la nota escatológica de que, como dice, nos pudiera llevar a lo que es las revelaciones apocalípticas. Pero nosotros entendemos que la audiencia que aquí se le está hablando es a los judíos, y según las profecías bíblicas, el tiempo de la restauración de los judíos es al final, ya cuando Cristo venga en su segunda venida a establecer su reino en la tierra. Ese es el tiempo de la salvación y la restauración del pueblo de Israel, durante el tiempo cuando ya Cristo establezca su reino milenario. ¿Ustedes entienden por qué se le dice milenario? No. Ok. ¿El reino de Cristo va a durar 1000 años? Es eterno en la tierra, ahora sí, en la tierra. En la tierra va a durar 1000 años, pero ya a la vez que Cristo venga como rey, Él va a reinar con su pueblo eternamente y para siempre en la santa ciudad. Pero se le dice milenario precisamente porque es el tiempo que va a durar el gobierno en la tierra con los hombres de la tierra. ¿Okay? Pero eso es completamente aparte a su reino con el pueblo, con su pueblo, con el pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Una pregunta? ¿Okay? Pero ahí por eso les dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Era importante para esta audiencia que se les hablara de profeta, porque recuerden que ellos estaban bien ligados a Moisés, ¿okay? Y a lo que es el ministerio profético, ¿okay? Y ahí es donde yo te digo, Caridad,
que los judíos esperaban en su mentalidad e ignorancia dos personas completamente distintas. El Mesías, o sea, el que viniera a liberarlo políticamente y ser su rey, y ya acabar con todo gobierno gentil, y que sea un gobierno teocrático, Cristo como rey, ¿okay? Su Cristo, ¿okay? No le vamos a poner Jesús porque estamos hablando en términos de cómo lo veían los judíos, su Cristo como rey. Ellos también esperaban un profeta, no concebían de que en Cristo estaban estos dos oficios, rey y profeta, ligados. Él estaba cumpliendo estos dos oficios en su persona. Ellos esperaban dos personas distintas. Vamos a leer Juan 1, 20 al 21. Juan 1, 20 al 21. Ve que aquí estaba la esperanza también de que ellos iban a recibir, estaban esperando un profeta. ¿Qué dice, hermana? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ese, 20, 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Okay, ven la idea, porque estos son los sacerdotes y los levitas que se acercan ante Juan el Bautista, ¿ok? Y después de su confesión y de negar de que él no era el Cristo, ¿ve? El Mesías que ellos esperaban, le siguen preguntando. Entonces dijo, bueno, si tú no eres el Cristo, ¿eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? ¿Ve? Que ellos estaban esperando uno como Mesías y uno como profeta, dentro de su ignorancia, porque todo eso era pura ignorancia. Hay otro versículo más, el capítulo 7 de Juan. Le dice para que le digamos a los que nos enviaron, o sea, no era que yo solo había una respuesta que querían que les respondieran. 7, 40 y 41. Juan también. Sí. ¿Quién lo lee? Pero ahora procuráis matarme a mí. Ese es Juan 7, 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. 1, ¿ok? Ahora, ¿qué sigue diciendo? Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea de venir el Cristo. Ok, simplemente dos versículos para ver que ellos esperaban dos personas diferentes. O sea, no concebían de que Cristo unía estos dos ministerios. Pero era bien importante que aquí se le mencionara a Pedro el ministerio profético, porque esto era muy importante para la audiencia, ¿ok? A quien él le estaba hablando. ¿Okay? El cumplimiento de las profecías tenía mucha importancia para el israelita. Eso lo pueden ver solamente para referencia en Deuteronomio 18, del 15 al 19. Miren, estamos viendo aquí cómo este sermón que hace Pedro, él está hablando según la audiencia. Quiere decir que cuando nosotros vamos a presentar el evangelio, hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta a quién le estamos hablando, cuáles son las necesidades que hay en medio de esa audiencia y cómo podemos nosotros llegar con el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es el mismo, está basado en Cristo, en su ministerio. Ese es el mensaje del evangelio, pero las audiencias son diferentes. Y aquí él viene y le toca primero el problema de la profecía, y no solamente de la profecía, sino ahora le menciona la ley. Mira lo que dice el versículo 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Estaba combinado la ley, el cumplimiento de la ley, que era muy importante para el pueblo judío, con la profecía. ¿Ok? ¿Por qué? Busquen Levítico 23, 29. Porque toda persona que no se afligiera en ese mismo día será cortada de su pueblo.
¿okay? Por lo que habla el profeta. Deuteronomio 23, 29. O sea, había una consecuencia, Levítico. Había una consecuencia de no escuchar a los profetas. Fíjense cómo opera la ignorancia, hermanos, de que ellos tenían en suma importancia el ministerio profético. Inclusive habían ley, también Deuteronomio 18, 19. Habían leyes con respecto a cuando no se escuchaba la voz del profeta. ¿Okay? Sin embargo, ellos mataban los profetas de Dios. ¿Viste para todo qué clase de ignorancia? Mataban los profetas y no hacían lo que los profetas les estaban diciendo. O sea, que Pedro aquí les está hablando del resultado de ignorar lo que Dios habla para el judío a través de lo que dijeron los profetas. Los profetas mencionaron 40 aspectos de la vida del Mesías. 40 aspectos. Jesús las cumplió una por una, sin olvidar, sin que se haya ido ningún detalle. Jesús cumplió estos 40 aspectos de las profecías mesiánicas. Y desde su nacimiento, ¿okay? No les recibieron. Ustedes saben muy bien, cuando vinieron los magos indagando por el niño, ellos pasaron por alto profecías. Por eso Herodes les mandó a buscar dónde ha de nacer el Cristo, y ellos mismos se lo dijeron, en Belén de Judea. Sin embargo, ni fueron allí, ni estuvieron pendientes de eso, porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, lo que le está diciendo aquí Pedro, hermanos, a esa audiencia judía es: préstenle atención a lo que Dios habla a través de los profetas y vean que Jesucristo cumplió con cada aspecto de la profecía mesiánica. Ese es lo que Pedro le está diciendo a aquellos judíos que estaban allí presentes. Ustedes por ignorancia lo han matado, pero Él ha cumplido todo aspecto de la profecía. Pedro dice: yo no les estoy hablando aquí de ningún loco que se está haciendo pasar por Mesías. Estoy diciéndoles a ustedes, es profecía y es ley de que se oiga a los profetas, y Cristo cumplió a cabalidad todo aspecto de esta profecía. Por eso dice 24, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Si yo no le estoy hablando de un hombre que nació en el 4 antes de Cristo y se está haciendo pasar por Dios aquí. Yo estoy hablando de algo más serio, más profundo, bien relativo a ustedes que siempre le han dado importancia al ministerio profético, y los profetas han hablado de él y él lo ha cumplido. Luego dice el 25, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Fíjate, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Noten el mensaje de Pedro aquí. Claro, es un mensaje dado por el Espíritu Santo, pero en su propia persona, en la propia persona de Pedro, a él le costó trabajo. A él le costó trabajo aceptar lo que en realidad abarcaba el ministerio de Jesucristo. Estoy hablando con relación a los gentiles. Fíjense, él mismo le está diciendo aquí, en este mensaje, a su audiencia. ¿Okay? Fíjense, les está recordando del pacto que Dios había hecho con nuestros padres. Ustedes saben que nosotros somos gentiles. Y quizás no vemos esto con mucha importancia, pero cuando se le menciona esto a un judío, que para ellos Abraham, Jacob, Isaac, eso era lo último, y Moisés también. Pero cuando se le menciona esta promesa, que al fin y al cabo es por lo que ellos vivían y lo que ellos esperaban, el cumplimiento de esta promesa, le dice: el pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Esto obviamente es la promesa de Génesis 12:3. Todas las familias de la tierra. Y noten lo exclusivos que eran
los mismos judíos con su esperanza del Mesías. Influyó tanto la mente de aquellos primeros apóstoles, esa exclusividad que ellos tenían, de que aquellas promesas nada más que eran para ellos, que ustedes saben muy bien que le costó mucho trabajo a Pablo, y eso lo vamos a estar estudiando en el libro de los Hechos. Le costó trabajo a Pablo a que aceptaran su ministerio entre los gentiles, a que dejaran los gentiles tranquilos y no los estuvieran tratando de circuncidar y judaizar. A Pablo le costó trabajo ser aceptado por los mismos apóstoles. A Pedro, cuando el Señor fue a enviar el Evangelio, como lo envió en el Pentecostés a los gentiles, después lo vamos a estudiar más adelante, le tuvo que hasta enviar una visión de aquellos animales inmundos y decirle a Pedro, come, mata y come. Que están notando aquí que muchas veces, hermanos, nosotros, nuestra finitud humana, hasta a veces lo que predicamos, a veces ni lo ponemos en práctica. No, lo ignoramos. Porque aquí le está diciendo que en Cristo iban a ser benditas todas las familias de la tierra, que eso era lo que se le fue prometido a Abraham. Y Jesucristo lo estaba cumpliendo. Sin embargo, a él mismo le costó trabajo, porque Pablo y Pedro tuvieron una tremenda discusión. Dice la Biblia que no fue chiquita la discusión que tuvieron sobre este tema, sobre el aceptar a los gentiles dentro del ministerio profético. Ese exclusivismo fue por eso que encontramos tantos pasajes en la Biblia donde se está hablando en términos más bien universales con respecto al Evangelio de Cristo, para que sea aceptado en ese sentido. Y él lo aclara, dice el 26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Primero a los judíos, luego fue enviado a los gentiles, pero con el propósito de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que encontramos aquí, hermanos, yo creo que una de las cosas importantes que estamos viendo en este mensaje es cómo Pedro lo adapta a su audiencia, a precisamente tocar necesidades que habían entre ellos. ¿Okay? ¿Qué necesidades habían entre ellos según este mensaje que ustedes puedan apreciar? ¿Qué necesidad había en aquella audiencia de judíos? Reconocer que Jesús era el Mesías. Que uno. A ver, otro. A ver. Si el Espíritu Santo ya lo había tocado, tenían que tener cierta culpabilidad de lo que venía. Sí. Y tratar con la culpabilidad correctamente, hermanos. Fíjense, yo pienso que a la hora de aplicar la clase, una de las cosas más importantes que tenemos que reconocer aquí nosotros. En ningún momento se le está pasando la mano al pecado. En ningún momento se está diciendo que lo que uno hizo fue bonito. ¿Okay? Lo que se está tratando es que hay que arrepentirse de esa maldad, que se convierta de su maldad, pero una vez que uno se ha arrepentido de la maldad, comenzar en la mente a tratar correctamente el sentir de culpabilidad, porque ese es el problema de muchos, que muchos no se dan por perdonados. Tenemos la tremenda promesa de perdón en Cristo Jesús y a veces no la hacemos efectiva. Nosotros no la hacemos efectiva. Es efectiva, ¿por qué? Porque Cristo perdonó nuestros pecados, pero nosotros no la concebimos de una manera efectiva y vivimos bajo culpabilidades, cargas que no tenemos que llevar. ¿Okay? O sea, que ellos tenían que entender eso, que aunque ellos eran culpables de haber dado muerte al autor de la vida, primero Él le dice, ha sido un decreto, y segundo, son tiempos de ignorancia. ¿Qué otra cosa tenía que la audiencia, cosas que Pedro tocó, que eran necesidad de la audiencia? Que hablamos de dos cosas, ya, ¿no? Número uno, Germán dice, Reconocer que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. Reconocer que Jesús es el Mesías que esperaban. Eso es un mensaje necesario para ellos en aquel entonces y para muchos judíos hoy día también. Y el hermano Julio trata el tema de la culpabilidad. ¿Qué otro? Hermano Mark, a ver. Arrepentimiento.
Sí, tenían que arrepentirse. ¿Okay? ¿De qué dos cosas tenían que arrepentirse? Dijimos. De su pecado. ¿Y de qué más? De su- De, del conocimiento de que quién era realmente Jesús. exacto, del conocimiento de Jesucristo. Le voy a decir porque esto es bien importante para ellos y vale la pena recalcarlo. Muchos de los que están aquí, ¿verdad? Que salieron del catolicismo. ¿Sí? ¿Tiene o no tiene el catolicismo un concepto correcto de la persona de Cristo? Yo diría que sí. Ellos creen en la Trinidad. Ellos creen que Cristo es el Hijo de Dios. Claro, pero no de una manera salvífica. Pero lo que estoy hablando es cómo tiene que cambiar el concepto acerca de quién es Jesucristo para salvación. ¿Okay? Hay religiones que tienen ese concepto, pero están en oscuridad en muchas otras áreas de su vida que tienen que convertirse, como es idolatría, inmoralidad y otras cosas. Pero, por ejemplo, vamos a suponer un budista. ¿Qué concepto tiene de Cristo? Maestro. Los islámicos, ¿qué concepto tienen de Cristo? Un profeta. Ustedes ven como si hay personas que sí tienen que cambiar el concepto que tienen hacia la persona de Jesucristo. Y los judíos es una de las religiones que tiene que hacer esto, cambiar el concepto de Jesucristo. Entonces los adventistas tienen su propia Biblia escrita por una señora que se llama Elena White, o se llamó Elena White. Y esa es la Biblia que ellos utilizan. Por lo tanto, Sin embargo, ellos tienen un concepto correcto de Cristo. tienen un concepto correcto. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Sí, ¿No lo tienen? No sé. ¿Por qué? No, ellos tienen un libro, pero la Biblia... Que hace Elena White. Exacto. Pero lo que me refiero, pero sin embargo, con la persona de Jesucristo, ellos saben que la Trinidad y que Cristo es Dios. Pero es lo que estoy diciendo aquí del mensaje que estaba dando aquí Pedro, necesidades judías. Todavía tenían otras necesidades más que Pedro tocó. Yo quiero ver si ustedes se han dado cuenta de esas en el mensaje que Pedro da. Otras necesidades. Que él había venido por el pueblo judío, pero había venido por la Cristo. También, eso fue lo último que dimos. Conocerlo como su Salvador. Así, muy bien. Otro aspecto que todavía no han tocado. A ver, vamos a dar la oportunidad a otro, a ver, hermano. El versículo 18 dice que para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas de que el Mesías tenía que sufrir todas esas cosas, y ellos no creían que era así, que iba a ser un rey que nadie lo iba a poder tocar. Okay, entonces estás tocando un tema que era importante para ellos. Pedro les está aclarando que Cristo había cumplido todo aspecto del ministerio profético. ¿Entienden lo que yo les digo? Ellos no lo aceptaban, pero Cristo lo estaba cumpliendo. 40 aspectos que hablaba la profecía acerca de Cristo. ¿Okay? A ver, hermano, dígame. Pedro estaba hablando a los judíos para que reconocieran este concepto de Cristo, ¿no? Nosotros como gentiles, yo como gentil, que somos nosotros, reconocer también como los judíos, que vivíamos una vida mundana, completamente reconocer nuestro pecado y entonces aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como Pedro se lo estaba diciendo a ellos también. Okay. Muy bien, Michael, después Germán. Otro contenido que yo veo aquí, no sé si ya lo han dicho, la resurrección. Ajá, la resurrección, al Ellos principio. tenían también que ver que el Hijo de Dios había resucitado de los muertos. Y es, Vaya, lo veo aquí en dos ocasiones, ¿no? El Sí. tema de la resurrección. vale la pena aclararlo porque en aquella audiencia, ¿quiénes estaban también? De seguro que estaban allí, era la hora novena de la oración. ¿Quiénes estaban allí? Nosotros lo hemos hablado en esta clase. Los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Y recuerden que el sumo sacerdote venían de los saduceos, o sea que el Sanedrín, porque los saduceos eran prácticamente los más ricos. El Sanedrín estaba compuesto por la mayoría de estos saduceos y ellos no creían en la resurrección de los muertos. Se vale la pena que Pedro les hablara acerca de esto, todas estas cosas. ¿Ok? Entonces fíjense. De llamamiento para todo el mundo. Él dijo, antes si no os arrepentís, todos
Sí, ahora, nosotros ahora, aquí la mayoría somos cristianos, ¿okay? Porque por lo que yo veo todo, la mayoría profesamos ser cristianos ya. ¿Qué yo puedo sacar del mensaje como parte de aplicativa para mi vida? Ajá, mi hermano. Yo como para mí, ¿no? Uh-huh. Reconocer que lo que yo era anteriormente, Uh-huh. la responsabilidad mía, reconociendo ya a Cristo, ¿no? Ya conociendo el cristianismo, al Señor, convirtiendo. Quiero decir que yo tengo la responsabilidad mía, que a veces yo recuerdo a veces las cosas que estaban de acuerdo por ignorancia, ¿verdad? Al reconocer ya la verdadera verdad, que es la palabra de Dios, quiero decir que yo mismo debo constantemente reflejar en mi mente el camino que llevo trazado y no recordar lo que era trazado, pero lo traigo a mi mente, que también sirve como de ayo, como dice, ¿no? Para que sepa que eso es lo que yo estaba viviendo anteriormente y ahora estoy viviendo en la vida correcta, pero que eso no venga a mi vida, a estorbarme espiritualmente, a seguir adelante como cristiano. Para una de las cosas que sirve el pasado, hermanos, es para ayudarnos a admirar la gracia que ha sido derramada sobre nuestras vidas. Así yo lo veo en mi propia vida. O sea, para eso sirve ese pasado, para no cometer esos errores, pero sobre todo apreciar esa gracia que tenemos de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. ¿Ok, hermano? El pasado también sirve para tener misericordia, hermanos, porque muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor, quiénes Sí, vale éramos, la pena. cómo éramos, cómo andábamos, y pum, nada más juzgamos. Yo pienso que el pasado nos tiene que servir para tener misericordia por las personas. Nos volvemos intolerantes hacia los defectos de los demás. Nos volvemos muchas veces intolerantes. Y es lo más increíble de nosotros los seres humanos que están prácticamente siendo sostenidos por una gracia, entrar en jueces con los demás. Si esa intolerancia nos lleva, pastor, a olvidarnos que al señalar con un dedo, nos estamos señalando con el restante a nosotros. Sí mismo. Uh-huh. Y nos gusta mucho así. Sí. Ok, entonces, ¿qué nos podemos llevar con nuestra responsabilidad ahora? Ajá. Que tenemos la revelación, tenemos la palabra. Eso es lo que quiero que nos Mientras, saquemos. para mí realmente me ha significado eso, que mientras más sabemos acerca de la palabra, más responsabilidad y más tenemos que tratar de apartarnos del mal, porque tenemos esa responsabilidad, porque ya conocemos la verdad, ya no estamos ignorando. Ya no podemos decir ya soy ignorante, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso que es una de las cosas más importantes para nosotros como cristianos, llevarnos de aquí. Okay, es muchas cosas ya Dios pasó por alto, los tiempos de la ignorancia. Okay, pero ahora que tenemos la luz del Evangelio, el Señor espera que respondamos de otra manera con nuestras vidas y, como dice, me gusta mucho la aplicación que trae la hermana, sobre todo hacia los demás. Hermano, tenemos que ser más misericordiosos para con los demás, porque en un estado de imperfección, ¿cómo yo voy a exigir perfección en otra persona? Piensen por un momento. ¿Cómo si yo me encuentro todavía en un estado de imperfección, voy a estar siempre exigiendo perfección en los demás? ¿Usted no se ha tropezado con personas así? Que saben muy bien vivir el Evangelio, pero no lo viven ellos. ¿Sí? Y se lo sabe muy bien sacar a las demás personas, pero ellos no lo practican. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos que sacar de la clase. ¿Alguien más tiene que decir algo antes que nos despidamos? Ya que dice, cuando vengamos a la iglesia, siempre que escuchemos de la palabra de Dios, es que sea aplicativa a nuestras vidas personales. No pensar, ay mira, ese mensaje le hubiera venido bien a fulano. Ay mira, este mensaje le hubiera venido bien a Mengano. Si fulanito hubiera estado aquí. No siempre va a haber algo que nos tenemos que aplicar nosotros mismos y reformando nuestra vida, santificar nuestra vida, que es el proceso, santificarnos hasta que el Señor venga. Y en todo, y la lección tiene para todo aspecto, porque inclusive para las personas que van a evangelizar, a llevar el mensaje a otro, cómo tienen que estar pendientes de la condición de su audiencia, para precisamente tratar asuntos
relevantes que les puedan traer a ellos convicción. Que después, la semana que viene vamos a ver la reacción a este mensaje. Que les traiga convicción precisamente por identificarse con el mensaje que están recibiendo, están supliendo necesidades. ¿Ok? Si ya no hay más nada que decir, nos ponemos en pie. ¿Ok?